El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ya no solo habla, sino que ha comenzado una preparación activa para la guerra. Bielorrusia, después de completar una inspección a gran escala de las Fuerzas Armadas, continuará movilizando selectivamente unidades militares para verificar su preparación para el combate. La cuestión es que Lukashenko anunció una movilización parcial en Bielorrusia en medio de nuevas amenazas de Rusia hacia Ucrania. El dictador ruso, Vladimir Putin, volvió a la retórica nuclear y declaró el fortalecimiento de las fuerzas estratégicas de la Federación Rusa. El jefe del Kremlin declaró que Rusia se vio obligada a pensar en garantizar la seguridad estratégica después de la salida de Estados Unidos del Tratado de Defensa Antimisiles. Al mismo tiempo, surgieron detalles sobre cómo exactamente Rusia utilizó esos 3 días de tregua en el frente. Y lamentablemente para las Fuerzas Armadas de Ucrania, esto se convirtió en un problema, ya que el enemigo no perdió el tiempo. Mientras tanto, en el Kremlin volvieron a declarar que Vladimir Putin está listo para negociar con Zelensky, pero bajo una condición. ¿Cuál? Lo discutiremos en esta emisión. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir estos temas juntos. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like y dejen cualquier comentario bajo este episodio. Y suscríbanse a mi canal y al canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. Entonces, Bielorrusia, después de completar una inspección a gran escala de las Fuerzas Armadas del país, continuará movilizando selectivamente unidades militares para verificar su preparación para el combate. Así lo declaró hoy el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, quien no hace mucho regresó a su país desde Moscú, donde Vladimir Putin claramente le asignó una tarea. A continuación, una cita de Lukashenko. Después, como prometí, movilizaremos selectivamente algunas unidades para prepararlas para la guerra. Ojalá se pueda evitar. Confío mucho en que este proceso no termine aquí, que el liderazgo del ejército y ante todo el ministro de Defensa presten la máxima atención a las deficiencias que se revelaron después de esta inspección. Y aquí les recuerdo que a finales de marzo el ministro de Defensa, Víktor Drenin, declaró que Bielorrusia, ante el aumento de amenazas externas, está incrementando la escala de las inspecciones. Según él, la inspección integral de la preparación de combate y movilización que comenzó el 11 de marzo se convirtió en una de las más grandes en la historia del ejército. En el marco de esta, se convocaron alrededor de 5.000 reservistas. En abril, Lukashenko, en una reunión sobre los resultados de esta inspección, declaró, cito, «Nos estamos preparando para la guerra. No queremos la guerra, pero para eso está el ejército. Si de repente alguien decide hablar con nosotros y mirarnos a través de las miras de sus armas, responderemos. Para eso nos estamos preparando». Y Lukashenko también dijo que, en caso de guerra, Bielorrusia podría aumentar el número de tropas hasta 500.000 de personas. Y solo les recuerdo que en marzo del año pasado, Lukashenko firmó un decreto para transferir a los organismos estatales y otras organizaciones a trabajar en condiciones de guerra. El decreto coordina el trabajo de los organismos estatales en tiempos de guerra y determina una serie de organizaciones cuyos directores pueden recibir rangos militares en caso de ser necesario. Al mismo tiempo, les recuerdo que Lukashenko declaró el día anterior que es necesario modernizar el ejército del país con armamento moderno, ya que sin esto es imposible garantizar una defensa efectiva. Y de inmediato, Lukashenko también hizo un llamado a prepararse para una invasión terrestre. El dictador de Bielorrusia también señaló que el ejército de Bielorrusia debe tener en cuenta las características de su propio territorio como un posible teatro de operaciones militares. Agregó que las guerras modernas no se pueden ganar solo con ataques aéreos y misiles. Y como ejemplo, mencionó los conflictos en Medio Oriente. A continuación, otra cita suya. Los últimos conflictos lo demuestran. Supongamos el enfrentamiento armado entre Irán, Israel y Estados Unidos. ¿Qué mostró eso? Bombardearon, lanzaron bombas y misiles. ¿Y qué lograron? Nada. Sin una operación terrestre no se puede avanzar. Y un mes antes de eso, Lukashenko llamó a sus ciudadanos a prepararse para la Tercera Guerra Mundial tanto mental como estratégicamente, otra de sus citas. Dejemos de lado todas las ilusiones sobre la posibilidad de resolver un conflicto global por la vía diplomática. Ni siquiera el derecho internacional puede aliviar la tensión. Lukashenko también señaló la tendencia a la expansión. Según él, esto representa una amenaza por parte de Occidente colectivo. Y agregó que Bielorrusia se encuentra, cito, en el epicentro de la mayor crisis político-militar prolongada.
Y junto con esto, el dictador ruso Vladimir Putin volvió nuevamente a la retórica nuclear y declaró el fortalecimiento de las fuerzas estratégicas de la Federación Rusa. El jefe del Kremlin declaró que Rusia se vio obligada a pensar en garantizar la seguridad estratégica después de la salida de Estados Unidos del Tratado sobre Defensa Antimisiles. Putin también mencionó el complejo de misiles Oreshnik y declaró la posibilidad de equiparlo con ojivas nucleares. Por separado, el dictador ruso calvo felicitó a los militares rusos por las exitosas pruebas del misil intercontinental Sarmat. Según el comandante de las fuerzas de misiles estratégicos de la Federación Rusa, el primer regimiento con los complejos Sarmat planean ponerlo en servicio de combate antes de que termine este año. Putin afirma que el alcance de este misil puede superar los 35.000 kilómetros. En el Kremlin también declararon que el Sarmat debe reemplazar el complejo soviético Voyevoda y que supuestamente supera significativamente sus características de combate. Bueno, en resumen, Vladimir Putin volvió a sacar el garrote nuclear y de nuevo lo está agitando con orgullo. Y toda esta presión la ejerce el Kremlin con un solo objetivo: intentar intimidar a los ucranianos. ¿Por qué es así? Miren. En medio de las amenazas de Lukashenko y Putin, sale el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, y declara que Vladimir Putin está listo en cualquier momento para reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pero solo si esto supone la culminación del proceso para poner fin a la guerra, y sobre esto dice que aún hay que trabajar. El portavoz de Putin también declaró que la llamada operación militar especial se detendrá en cualquier momento, y que esto sucederá tan pronto como en Kiev tomen las decisiones necesarias, de las cuales están perfectamente informados. Bueno, se refiere a la entrega del Donbass. Peskov enfatizó que los avances respecto a Ucrania dan motivos para hablar de un acercamiento a la resolución, pero al mismo tiempo señaló que es demasiado pronto para hablar de detalles concretos. Y por último, quiero señalar que mientras duró la tregua de 3 días, del 9 al 11 de mayo, los ocupantes rusos aprovecharon la pausa para trasladar tropas de manera encubierta y lanzar ataques masivos con nuevos tipos de armamento. Como señalaron los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, el último día de la tregua, el 11 de mayo, las hostilidades no cesaron, aunque su intensidad disminuyó un poco. Según los datos del sistema satelital de la NASA, los incendios y los bombardeos continuaron a lo largo de toda la línea del frente, a pesar de las declaraciones políticas sobre el alto al fuego. Y según los datos de los militares ucranianos, el ejército ruso utilizó la pausa anunciada no para la desescalada, sino para reforzar sus unidades. En particular, un representante de la brigada ucraniana en la dirección de Limán informó que los ocupantes estaban movilizando refuerzos y concentrando efectivos y continuaban usando activamente drones FPV y artillería. Los defensores ucranianos también notaron un aumento drástico en el uso de drones Molniya. Según ellos, durante el llamado silencio, Rusia incluso intensificó los ataques con estos drones en comparación con los días anteriores. Las Fuerzas Armadas de Ucrania suponen que los ocupantes pudieron haber estado acumulando estos drones de antemano para usar el periodo de tregua como una forma de ejercer presión encubierta en el frente. Y en este momento, las tropas rusas continúan intentando abrirse paso hacia las posiciones ucranianas en la orilla izquierda del río Oskol. Esto es en el sector de Kupiansk, en la región de Yarkov. Además, las tropas rusas continuaron realizando acciones ofensivas limitadas en la zona táctica de Dobropoli. Además, el ejército ruso mantuvo una actividad terrestre limitada en los sectores de Novopavlovsk y Alexandrovsk, a pesar del alto el fuego declarado. En general, ahora es evidente que Putin, por supuesto, quisiera que Ucrania capitulara y firmara un acuerdo de paz. Y para eso necesita crear nuevos puntos de tensión. Aquí tienes 2 puntos. Bielorrusia y nuevas amenazas con armas nucleares. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Tu opinión, tus conclusiones. Escribe en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbete al canal, haz clic en la campanita y no olvides dejar un like. Si quieres apoyar el trabajo de este canal de YouTube, puedes hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.